Bienvenidos a esta tercera jornada de la Semana de la Familia 2025 de la Universidad FASTA, que organiza nuestro Centro Integral de Estudios de la Familia, CIEF. Soy Silvano Pena, vicerrector académico de la Universidad FASTA y también docente, por cuanto soy profesor titular de Introducción al Derecho de la carrera de Abogacía de nuestra universidad. Bajo el lema «La familia es la esperanza del mundo», en estos días hemos participado de distintas propuestas académicas abiertas a la comunidad que nos permiten contemplar a la familia como aquel lugar privilegiado para el desarrollo integral de la persona y de su dignidad. En la jornada de hoy presentaremos a distintos referentes de nuestra universidad para compartir sus miradas y experiencias desde sus respectivas disciplinas con perspectiva de familia. En primer lugar, presentamos a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, magíster licenciada Melanie Markman, y a la secretaria académica de esa misma facultad, licenciada Carolina Lanzoni, quienes además son parte del equipo docente de la Cátedra Orientación Vocacional Ocupacional de la carrera de licenciatura en Psicopedagogía. Ellas compartirán con nosotros algunos conceptos fundamentales sobre la orientación vocacional ocupacional en general y nos brindarán algunos aspectos a considerar sobre cómo acompañar a nuestros hijos en esa etapa tan importante. Bienvenidas, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a participar en este panel, en este Congreso de la Familia. Estoy con la licenciada Carolina Lanzoni, con quien compartimos la Cátedra de Orientación Vocacional y también desarrollamos como actividad clínica como psicopedagogas. En este tiempo donde nos encontramos reflexionando sobre el lugar que tiene la familia en la vida de los niños, de los jóvenes, surge el tema de la orientación vocacional. Nosotros que estamos trabajando hace mucho tiempo sobre esta temática, decimos que le damos como mucha importancia porque es un momento de la vida, un cambio muy radical en la vida de los jóvenes y la toma de decisiones es también una situación que genera a veces estrés, a veces dudas, a veces miedo, tanto en los niños o en los jóvenes como en sus familias, ¿no? Y que tenemos que ver cómo acompañarnos. Nuestra experiencia nos dice que esta decisión, esta elección vocacional o ocupacional se construye mucho antes de este periodo en el que tienen los jóvenes que tomar la decisión. Es una etapa porque terminan en la escuela secundaria, digamos lo clásico, y tienen que definir qué van a hacer con su futuro. Y frente a la realidad en la que nos encontramos hoy, en la situación actual de la Argentina y el mundo, de los jóvenes, su independencia, su dependencia, los vínculos entre pares y los vínculos familiares, sabemos que no es tan sencillo y que tampoco es una decisión que van a tomar pensando en ese proyecto de futuro como lo veíamos nosotros quizás quienes tenemos cierta edad. Entonces, hoy lo que nos motiva a estar acá es que pensemos juntos como familia cómo podemos acompañar a los jóvenes en esta decisión. Y algunas de los hitos importantes que tenemos que considerar es que el acompañamiento ya arranca desde la niñez, ¿no? Quizás podemos hacer, no sé si tarea preventiva, pero sí concientizar a las familias de que la elección ocupacional o vocacional no se construye únicamente con el proceso o con esta asistencia psicopedagógica de las charlas o los encuentros de orientación vocacional con el orientador, sino que tiene una connotación
donde la familia, la escuela, la sociedad que los rodea, el entorno, han influenciado a este joven de muchas maneras. No solo en la elección de una carrera o de una ocupación que van a hacer una vez de que terminen el nivel obligatorio, que es el nivel secundario, viene con una imagen de sí mismos, de sus habilidades, de sus potencialidades, de sus dificultades, desde muy pequeños, ¿no? Tenemos como muchas etapas previas que van forjando lo que nosotros decimos la identidad personal y la identidad profesional y ocupacional. Entonces, es importante que como familia sepamos que fuimos acompañando desde pequeños, devolviéndoles en cada situación una posibilidad de verse a sí mismo haciendo algo, ¿no? Los padres, dentro de sus posibilidades, ofrecen oportunidades a lo largo de toda la vida. Oportunidades de acuerdo a lo que cada familia tiene. Hay algunos niños pequeños que muestran habilidad en el deporte, otros en las actividades plásticas, otros en la música, otros académicamente. Y seguramente, si hacemos memoria a lo largo de ese crecimiento, tanto la familia como los docentes, en la educación formal y no formal, fuimos generando en ellos una autoimagen que hace que vayan teniendo una idea de sí mismos de que son de determinada manera, ¿no? Entonces, primera cuestión que tenemos que tener en cuenta las familias. Todo esto que le devolvamos a nuestros hijos va a sembrar huella. Y la decisión o la elección profesional va a tener que ver con esa huella que fuimos ayudándoles a construir a lo largo de la vida. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que realmente aparece un autor de que nosotros usamos en orientación, dice que hay un momento de cristalización, ¿no? Como que se frena todo y tenemos que trabajar con, bueno, la elección. Tengo que elegir, tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida, con mi futuro. Y allí empieza esta situación familiar y personal. ¿Y qué lugar ocupan los padres? Miren, generalmente, y les digo casi en todos los casos, quien acerca el pedido de orientación vocacional es una mamá o es un papá. El primer contacto que solemos tener en los procesos de orientación es con los adultos. Y después llegan los chicos y empezamos a trabajar con ellos. Creemos que, por lo menos es nuestra postura, que siempre el acompañamiento de la familia tiene que ver con dejarlo ser, pero no dejarlo solo. Esto creo que es un tema fundamental, porque ante semejante decisión, que también queremos desmitificar, hoy sabemos que no siempre el itinerario ocupacional ni vocacional es para toda la vida, sino que se va construyendo con la experiencia, pero también de acuerdo con la modernidad, con esta etapa que estamos viviendo, sabemos que tomar decisiones a largo plazo cada vez está costando más. Entonces, la importancia de sostener, de acompañar este momento y de aconsejar, creo que es uno de los pilares para que las decisiones sean lo más acertadas posibles. Otra de las cuestiones tiene que ver con conocer cuáles son los intereses, ¿no es cierto, Caro?
Exactamente, como hablábamos recién, la decisión no es un hecho aislado, sino que se va construyendo a lo largo de la vida, en las diferentes etapas de desarrollo. Ellos van conociendo diferentes intereses a partir de los cuales también los padres pueden ir acompañando y pueden ir mostrando las diferentes posibilidades y las diferentes alternativas, ya sea sobre el mundo ocupacional desde que son muy chiquitos, como así también enseñan a poder elegir, bueno, de qué manera yo le muestro el mundo a mi hijo para que pueda ir aprendiendo a elegir según la etapa de vida en la que esté transitando, ¿no? Pero desde muy chiquitos poder enseñar, bueno, entre estas alternativas, ¿de qué manera elijo? Poder ir construyendo su identidad a lo largo de la vida. Esto va a facilitar luego llegar a esta decisión vocacional de una manera quizás más racional. También algunos aspectos a tener en cuenta en línea con lo que hablaba Melanie recién, la devolución de la imagen de sí mismos, bueno, cuáles son las habilidades que tienen nuestros hijos, cuáles son aquellos intereses que fueron mostrando durante la infancia, durante la adolescencia, cuál es esta historia de aprendizajes a lo largo de la vida, así como también poder acompañar en lo que es la información académica, de poder mostrar, bueno, cuál es el mundo educativo en nuestro alrededor, cuáles son las posibilidades educativas, los diferentes planes de estudios, que ellos vayan aproximándose al mundo del nivel superior y puedan ir conociendo las diferentes carreras, así como también la familia o los diferentes referentes que fueron acompañando las trayectorias de los adolescentes también fueron mostrando ciertos aspectos de los trabajos y las carreras que pueden colaborar en la información para luego tomar una decisión. También tener en cuenta no solamente lo que es la imagen de sí mismo, el autoconocimiento y la información del mundo académico, sino también, bueno, cómo es el mundo laboral y qué habilidades necesito para poder insertarme en este mundo laboral. Y en esto la familia hace un recorrido durante la vida respecto a las habilidades de comunicación, las habilidades de la empatía, aquellas cuestiones de flexibilidad, de adaptabilidad, que luego serán una herramienta muy necesaria en la adaptación y la inserción al mundo laboral. Exactamente, Carolina. Cuando nosotros estamos planteando estos temas, hablamos de efectivamente el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y entonces en este proceso de toma de decisiones, como decíamos recién, tenemos el modelo familiar. Nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra ocupación o desde nuestra profesión, les mostramos un mundo que nosotros podemos disfrutar o no, y a veces esta experiencia es la que ellos van a replicar. El proceso de toma de decisiones tiene que ver con todas estas experiencias que decía Carolina, de tomar decisiones a lo largo de la vida. Y a veces llegamos a esto y dicen, es que nunca tomé una decisión, entonces eso es lo que me causa temor, nunca tuve que tomar una decisión. Digo, decisiones tomamos en todo momento, ¿no? Levantarnos, comer, bañarnos, cambiarnos de ropa, ir al colegio, estudiar o no, son todas decisiones. Creo que el tema es ser conscientes de qué hacemos en cada momento y qué pueden hacer ellos, ¿no? Qué responsabilidades les damos y cuáles pueden asumir. Y esto también va a ir forjando esa responsabilidad en la hora de tomar una decisión y poder hacerse cargo de ella. Los modelos familiares son los que también les permiten tener seguridad. Un joven a la hora de tomar una decisión en un contexto que lo cobija, que lo sostiene, que lo acompaña, tiene más libertad para encontrar el camino enseguida o para equivocarse y volver a buscarlo, pero la necesidad de contención, de compañía, de la familia sigue siendo fundamental. A veces creemos que porque tienen que tomar una decisión, la tienen que tomar solos. Y la verdad es que en nuestra experiencia, el decir, haz lo que quieras, o cuando los chicos dicen, no, mi familia dice que haga lo que quiera, lo que a mí me guste. ¿Y qué es lo que te gusta? Y no sé. Entonces, la importancia de poder
decir sin imponer, pero mostrarles, ¿no? Los jóvenes necesitan de nuestra compañía y necesitan ir tanteando posibilidades para tomar esa decisión. Y como decíamos hoy, la decisión más cercana a la realidad es la más informada. Hoy tenemos mucha información que llega de distintos lugares. Le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos diga cuáles son las carreras con mejor remuneración, cuáles son las carreras más importantes, más exitosas, pero nadie es exitoso haciendo algo que no le gusta o para lo cual no tiene condiciones. Y el no tener condiciones no tiene que ver con capacidades, porque con mayor esfuerzo uno puede incorporar todo lo que sea teórico. Pero hay otra parte de lo que el mundo laboral hoy está pidiendo y el mundo profesional, que tiene que ver, por un lado, con lo técnico profesional. Por supuesto, de cada profesión se exigen algunas capacidades y competencias, pero sobre todo lo que se está demandando más son las habilidades blandas, ¿no? Estas habilidades blandas que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo colaborativo, con la empatía, como decía Caro recién, con la capacidad de adaptación al mundo laboral, a las distintas situaciones que nos exija la formación. Entonces, y esas habilidades blandas se forman en el seno de un hogar, en una sociedad que acompañe a estos jóvenes a descubrirse a sí mismos y a descubrir el entorno, ¿no? La seguridad de un ambiente contenedor es fundamental. Por eso nosotros insistimos que el apoyo de la familia es invaluable, porque nadie puede tomar una decisión solo. Hay todo un contexto que es el que nos va moldeando, el que va nos va mostrando cómo es el camino. Los padres son modelos de referencia, ¿no? Muchas veces de aquello que dice no lo haría ni loco porque veo que hay ciertas cuestiones de esta profesión o ocupación de los padres que no quieren repetir. Y hay otras ocasiones en que dicen, mira cómo disfruta, mira cómo vive su trabajo y también ahí dicen, bueno, esto también quiero para mi vida, ¿no? Creo que más que nunca la institución de la familia es fundamental y, bueno, en todos los aspectos de la vida. No necesitamos dejarnos solos y decir, bueno, ahora, a partir de hoy, en este último periodo del nivel secundario ya sos grande y sos capaz de decidir solito. No imponer, porque lo impuesto tampoco termina siendo algo real, pero acompañar y aconsejar. Miren, muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que vemos en nuestros hijos, qué habilidades, qué capacidades. Muchas veces les decíamos, bueno, pregunta en qué te ven, para qué te ven. Y a veces encontramos que una vida profesional no es lo que eligieron de nosotros. Eligieron un gusto por la cultura que nosotros les mostramos, por el arte. Entonces, todas las experiencias de vida son importantes a la hora de tomar una decisión. Hoy lo exitoso o lo mejor remunerado pareciera ser lo que define, pero como nosotros decimos, ¿quién te asegura que seas el mejor pago haciendo algo que no te gusta? Y nadie puede amar lo que no le gusta, ¿no? Sí, tal cual. Y poder entender o empezar a buscar respuestas de el por qué y para qué en eso que estoy proyectando a futuro o en qué trabajo me puedo visualizar a futuro. Bueno, poder entender cuál es
cuáles son los valores que yo puedo expresar a través de mi trabajo y que también van a estar vinculados con el aporte a la sociedad que yo voy a hacer a partir de ese trabajo. En la medida en que haya una coherencia interna entre estos dos aspectos, lo que yo valoro y el aporte que hago a la sociedad, va a ser mucho más satisfactorio como yo me pueda sentir en ese proyecto de vida. Es cierto, cuando nosotros hablamos de orientación vocacional, hablamos de proyecto de vida y pareciera que en la inmediatez en la que vivimos hoy, esto sería como hasta yo misma me lo replanteo muchas veces, pero si no pensamos en que esa elección tiene que ver con qué quiero para mi vida o qué quiere ese joven a futuro, por lo menos darse la posibilidad de pensar que no va a ser un profesional o alguien que tiene un trabajo. ¿Quién quiere ser? ¿A qué aspira? ¿No? ¿Quién soy? ¿Quién seré? ¿Y quién seré para los otros? ¿No? Porque también esta vinculación de mi trabajo y el aporte que yo hago a través de él hacia la comunidad. Exacto, este joven que mañana será adulto y pensará quizás en formar una familia, en tener otros objetivos, la profesión, la ocupación acompañan nuestra vida, pero no son nuestra vida. Entonces, por eso digo que estén acompañados, que la decisión no pasa solamente por elegir una carrera. Y con esto tampoco quiero considerar que no es importante, porque sí lo es, ¿no? Entonces, la ayuda técnica que podemos dar como profesionales es un proceso que está organizado, que tiene una estructura, que tiene distintas etapas, pero fundamentalmente lo que buscamos es que sea una decisión lo más independiente de prejuicios, lo más razonable pensada, y donde sobre todo en los procesos de orientación vocacional trabajamos la información sobre sí misma. Entonces, que sea consciente, que sea clara, no es infalible un proceso de orientación vocacional, pero como decimos siempre, es de gran ayuda para quien tiene que elegir, para quien tiene que tomar una decisión, los posiciona desde otro lugar. Poder colaborar en la participación activa de quien elige, ¿no? Ya sea en el acompañamiento desde el profesional o de la familia, pero que puedan colaborar en que sea protagonista de su propia búsqueda. Entonces, que la búsqueda tenga la iniciativa de buscar esta información. Nosotros acompañamos, damos claves, damos herramientas que colaboren en este proceso, pero siempre manteniendo el protagonismo de quien elige. Y por eso decimos que durante este proceso estamos acompañando una etapa de cambio, de crecimiento, de salir de este lugar que generalmente viene de una trayectoria en un espacio, con compañeros, con estructura, y pasan a una nueva. Entonces, sabemos que más allá de que los procesos de orientación vocacional se pueden dar luego en varias etapas de la vida, lo más común es y como padres, sobre todo, acompañamos a nuestros hijos cuando terminan el secundario y tienen que elegir luego qué van a hacer. Bueno, la primera decisión fue nuestra: a qué colegio van, cómo elegimos ese colegio. A veces ellos dicen, bueno, me quiero cambiar, y ya hay una toma de decisiones, pero es un momento que tienen que vivirlo con alegría, ¿no? Es un paso de una etapa a otra. Entonces, también acompañarlos en este tránsito, que lo vivan de la mejor manera posible, donde dejan atrás el nivel secundario, sus compañeros, la comodidad, para enfrentarse a algo nuevo que seguramente los va a llenar de nuevos conocimientos, nuevas amistades, y también al joven le da otro lugar en la sociedad. Entonces, ese lugar en la sociedad que para ellos, para todos, es el paso por la universidad, 5, 6, 4 años de estudio, y después
arrancamos otra vida, ¿no? Pero creemos que es un momento que se debe vivir en familia, que los padres somos responsables, que debemos estar a cargo, debemos acompañarlos, debemos buscar esta información con ellos y sobre todo en este mundo de la comunicación, donde quedamos incomunicados muchas veces, poder colaborar en buscar lo que les gusta, lo que pueden, para lo que tienen acceso y desechar lo que no, ¿no? Pero bueno, como les dijimos antes, creemos que esto es como para toda la vida. Sabemos que hoy estamos con papás que puedan tener hijos en etapa de tomar una decisión, que están terminando el colegio, pero también tenemos a las familias con niños más chicos, donde creo que está bueno que ya se vayan preparando, ¿no? No somos quienes para dar consejos, pero sí entender que cuando vemos en nuestros hijos gustos, intereses o habilidades, ya sea en un idioma, en un deporte, resaltarlos, ¿no? Cuando tienen alguna dificultad, acompañarlos para resolverlos. Entonces, todo esto es parte de esa huella que va dejando en qué puedo y qué quiero. Y cuando hay también una posibilidad de decisión o de elección, poder acompañar, bueno, de qué manera lo elige y qué herramientas como padres podemos dar para que la decisión dentro de su ciclo vital o etapa vital pueda tomarla. Seguramente hay muchos jóvenes que tienen dudas, pero también tienen altas expectativas. Entonces, ya disponerse, nosotros decimos, bueno, ya disponerse a asistir a un proceso de orientación vocacional ya es una decisión. Ya disponerse a escuchar y a prestar atención o buscar información de una carrera y descartar otra es una decisión. Entonces, bueno, que este tránsito sea lo más, no relajado porque genera inquietud, pero tiene que tener una ansiedad equilibrada que les permita actuar y no que los detenga, que los inhiba y que no les permita actuar. Hay una autora que nosotros siempre mencionamos que dice que para elegir es necesario saber, y en esto, bueno, el acompañamiento de la familia, de poder mostrar cuál es todo este mundo y poder ver, bueno, desde dónde partimos y qué podemos conocer, qué posibilidades nos rodean para poder, a partir de eso, después sí elegir y tomar una decisión. Gracias por la invitación y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. A continuación, nos acompañan el decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de nuestra universidad, Magíster Fabricio Sota, y la vicedecana de la misma facultad, Magíster Ana Rosa Lorenzo, quienes abordarán una temática muy relevante y de gran actualidad: la comunicación intrafamiliar. Bienvenidos, Fabricio, Ana, esta es su cátedra. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que nos convoca en este ratito es la comunicación intrafamiliar. Tanto Ana como yo trabajamos en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad FASTA y es nuestro aporte a esta Semana de la Familia para abordar la comunicación desde una perspectiva de familia. Un tema que tiene una enorme complejidad, pero a su vez es muy cotidiano, muy permanente. Nos pasa a todos, fundamentalmente en nuestro vínculo con nuestros hijos, en los cuales hay un contexto de hiperconexión, de hipercomunicación, pero a veces de poca comprensión, de poco acercamiento, de poco entendimiento y de mucha velocidad. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabricio? Muchas gracias. Mira, uno de los primeros abordajes que se me ocurren de este tema, que me parece interesante charlarlo con vos, tiene que ver con el concepto de mediación.
En la comunicación es bastante frecuente que nosotros tengamos que explicar que la información no se distribuye de manera lineal, no es simplemente una mercancía que uno tiene y le traslada al otro, sino que en el proceso de informar, en el proceso de comunicar, hay un intercambio no solamente de información, sino también de sentidos, de percepciones, hasta de emociones, de sensibilidades. Y muchas veces cuando hablamos de la comunicación intrafamiliar, caemos en una mirada muy ingenua de la información o de la comunicación, que tiene que ver con darle a nuestros hijos más información para que no cometan lo que nosotros consideramos que son tal o cual errores. Digo, por ejemplo, en el uso del teléfono, en el uso de la tecnología. Ahora, lo cierto es que nuestros hijos en general ya tienen esa información e incluso la tienen mucho mejor que nosotros. Con lo cual, ahí el desafío que tenemos nosotros como padres y que trabajamos nosotros desde la comunicación, tiene que ver con de qué manera conectar una información que ambos comparten, pero por ahí que no han podido desarrollar, padres e hijos, una intersubjetividad que de alguna manera le dé un sentido a esa información, o que de alguna manera acerquen dos mundos que parecen muy lejanos. ¿Por qué? Bueno, por la velocidad de la tecnología, por el escaso tiempo que tenemos los padres para sentarnos a hablar con nuestros hijos, porque a veces entendemos que nuestros hijos no tienen la atención suficiente, entonces todo tiene que ser rápido y cortito y directo. Entonces, me parece ahí, no sé cómo lo ves vos desde lo vincular y desde lo comunicacional, esta idea de lograr una genuina mediación entre la información que ellos tienen y algunas ideas que nosotros les queremos trasladar. Bien, bueno, el tema de la sobreinformación es quizás uno de los puntos más relevantes y esta paradoja de tienen acceso a todo, estamos hiperconectados, estamos quizás todos en el mismo lugar incluso, pero por otro lado estamos totalmente desconectados entre nosotros. Entonces, ahí lo que vamos a trabajar durante esta conversación, creo que estamos de acuerdo, son en los sí, no en los so, ¿no? McLuhan, que es uno de nuestros teóricos desde el primer año de todas nuestras carreras, tiene esta idea de que un medio no reemplaza al otro, que es un poco un mito. Bueno, viene una nueva red social, la gente no va a mirar la tele, vino la tele, la gente no va a escuchar la radio. Esto mismo está sucediendo con una velocidad mucho más vertiginosa, lógicamente, y es irreal. La realidad es que hay una convivencia de medios, y no solo el medio es el lenguaje, ¿no? y nos comunicamos a través de ese medio y hay una adaptación, sino que también es lo que nos permite generar vínculos. Y acá está la importancia de la familia, sobre todo los padres como primero nexo con sus hijos, de esta mediación cultural, de esta generación de sentidos, y también de tener universos compartidos y un lenguaje compartido. Creo que lo relevante acá es entender que no es conversaciones profundas y por ahí más instructivas y formativas y que tengan que ver con reglas, normas y delimitaciones, o conversaciones triviales, jocosas, donde haya lugar para la risa, donde haya incluso lugar para el silencio, sino que es la convivencia de ambas cosas. Lo mismo que pasa con los medios. Tenemos por ahí conversaciones efímeras, emojis, simplificaciones, cosas muy superficiales que tienen que convivir con conversaciones que quizás no van a empezar y terminar en un momento. Hay una cuestión que se enlaza con esto que vos estás diciendo, que es la posibilidad que tenemos como padres de articular un relato. Un relato desde la teoría de la comunicación no es una historia falsa o una historia inventada, ficticia sobre algo, sino que es justamente la posibilidad de generar de manera intersubjetiva un resultado de comunicación, es decir, un sentido que nos permita encuadrar un enfoque compartido. Si nosotros limitamos la comunicación de nuestros hijos a la prohibición de determinadas cosas, sabemos que es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Totalmente. Si directamente no hacemos nada y dejamos que fluya, como habitualmente se dice, y que en libertad los chicos elijan lo que quieren o lo que pueden hacer, también es muy difícil sostenerla en el tiempo, porque en algún punto de esa comunidad de discurso que no se genera, vamos a encontrar una desaveniencia, vamos a encontrar algo que nos haga ruido. Un desacuerdo. Entonces ahí viene la prohibición, o viene el castigo, o viene... Entonces lo que empieza a ser prioritario hoy en esta comunicación con los chicos es encontrar un universo compartido que permita la instalación de un sentido común.
Sentido común no como el más común de los sentidos, sino un sentido compartido, una comunidad de ideas que nos permita orientar. El caso más evidente es el del uso de la tecnología. Me parece que en esta idea que los padres hemos tenido este último tiempo de tratar de preservar a nuestros chicos de la calle, porque la calle es peligrosa, los hemos encerrado progresivamente en su habitación, en su celular, en su juego, en un dispositivo, y creíamos hasta ahora, que estaban ahí seguros y que no corrían riesgos, sin saber que había un riesgo mucho mayor, que no solamente tiene que ver con el bullying o con todas las distorsiones que vienen a través de la comunicación digital, sino que además eso modifica su capacidad de atención, su capacidad de entender. De formar vínculos. De formar vínculos, hay un cambio enorme cultural en eso. Entonces, en esta idea de tomarnos un tiempo para no tratar de trasladar una información que nosotros creemos que es la correcta y que por ahí no va a impactar en ellos, sino para tratar de sentarse a acercar a través de una mediación de comunicación una forma de comprender el objeto que estamos discutiendo, aunque lleve más tiempo, me parece que es una de las claves de esta posibilidad de destrabar esto de no me habla, esto de no me cuenta, esto de tengo que revisar el teléfono, por ejemplo, otro gran interrogante. ¿Tengo yo que ir y abrir el teléfono y vulnerar de alguna manera la privacidad de mi hijo? Bueno, tiene su privacidad, pero vive en mi casa, con mis reglas. Entonces, ahí es donde se generan todos estos ruidos. Y creo que la comunicación ahí sí tiene algo que decir. La comunicación profesional tiene algo para decir, porque de alguna manera nos da algunos tips, algunas técnicas, algunas tácticas para tratar de llegar a alguien que en principio se va a resistir a eso también hay que decirlo, digamos, ¿no? El interlocutor va a estar de alguna manera a la defensiva, pero si ve que no hay un afán moralizante en el sentido tajante de la palabra, lo que vos haces está mal, esto no tiene sentido, esto es una porquería, esto no se entiende. Si no hay eso y empieza a haber un acercamiento, un punto de encuentro, bueno, ahí tenemos una posibilidad de trabajo. Sí, yo hoy estaba pensando cuando venía para acá, antes de este encuentro, cuando uno va con un chico o un niño pequeño por la calle y, no sé, pasa un camión o algo que hace mucho ruido y esa persona se asusta, ese pequeño se asusta, uno enseguida genera sentido. No te asustes, es un camión, los camiones hacen ruidos. Uno dota de significación, dota de sentido. No son solo palabras, eso tiene un impacto en sus emociones, un registro, una cuestión experiencial que después repercute en la próxima vez que escucha ese camión pasar. Uno cuando los tiene chiquititos en la casa, los tiene la mayor parte del tiempo con uno y ese tiempo luego empieza a ser cada vez menor o hay más instituciones de por medio, colegios, escuelas, lo que fuera, y uno pierde ese contacto también. Y la cantidad tiene que dejar lugar también a la calidad. Teniendo esto en cuenta, la comunicación lo que establece, más allá de esta cuestión vincular, no solo una función funcional, valga la redundancia, sino una cuestión vincular, porque es lo que nos permite entretejer vínculos, es que las personas generamos sentidos en comunidad, no solos ni aislados. Generamos sentido a través de las conversaciones intrasubjetivas, pero sobre todo intersubjetivas, pues somos seres sociales. Entonces, los padres acompañamos a nuestros hijos en esta generación de sentido. Esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esto es peor. También los vamos formando para que puedan tomar sus propias decisiones, para que puedan interpretar esa información, esos vínculos, para que puedan el día de mañana elegir o no hacer algo, elegir o no decir algo. Todo eso es a través de la comunicación, verbal y no verbal, a través de los silencios, de las miradas cómplices, de un montón de cuestiones que tienen que ver también con nuestra disciplina. Yo creo... Ana, sí, perdóname, sí. Pensaba mientras vos hablabas en que eso tiene mucho que ver con la forma de la comunicación, ¿no? Es decir, con la manera en la que nosotros podemos abordar un tema que es complejo en sí mismo. Sí. Ahora, también hay un tema con el contenido, porque, bueno, hay una serie que hemos visto todos, que se llama Adolescencia, que puso este tema arriba de la mesa respecto de un contenido, un lenguaje no compartido por los adultos, porque es completamente desconocido. Total. Similar a lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos y usábamos palabras que nuestros padres no entendían, pero ahora con una velocidad y con una pluralidad de
lenguajes o de condicionantes lingüísticos que se han convertido prácticamente en un nuevo lenguaje. Sí, o en excluyente. Para mí esto que estás diciendo es fundamental. El lenguaje compartido en el sentido amplio de la palabra. Primero que está comprobado que hay una pérdida de vocabulario, o sea, no podemos sustituir el lenguaje por imágenes. Hay un montón de cuestiones que ya están por ahí hoy sobre la mesa, pero el tema es, nosotros como padres estamos generando esto que hablamos recién, el sentido, la interpretación. Cuando los jóvenes van creciendo, van tomando mayor distancia, los padres lo podemos ver como un distanciamiento elegido, pero tiene que haber siempre algún punto de encuentro. El lenguaje compartido, las interpretaciones, las categorías que generamos, las palabras que asociamos a ciertas emociones, es lo que nos permite tener un universo en común. No hace falta que ese universo sea completamente común. El niño va a tener su propio universo, el adulto también, pero tiene que haber un universo compartido. Y ese universo se construye en el diálogo, se construye dejando los teléfonos y las computadoras a un lado, se construye mirando a la cara. O sea, yo creo que es insustituible la cuestión humana, este contacto necesariamente constante, profundo, que no es efímero, que no empieza y termina quizás en ese momento. Hay palabras que hoy cuestan mucho en los jóvenes, la permanencia, ¿no? Esto de permanecer con un tema. Estamos muy acostumbrados a la gratificación automática, a la respuesta automática, que todo sea rápido, que todo se resuelva, y eso tiene un costo, sobre todo cuando los problemas dejan de ser simples y empiezan a ser más complejos, cuando hay que tomar decisiones de manera autónoma, y cuando ellos están expuestos a todo, porque eso de que vos decías, bueno, lo sacamos de la calle, pero en realidad tienen acceso casi ilimitado a cualquier cosa sin un adulto que los quiere mediando esa interpretación y cuidando y protegiéndolos, ¿no? De alguna manera. Sin afán de dar consejos, porque no es nuestro... No sabríamos hacerlo, pero sí en esta idea de tratar de curar lo más posible una comunicación, no digo efectiva, porque eso depende de muchas variables, pero sí al menos posible, ¿no? Una comunicación posible sobre temas complejos con nuestros hijos. Ahí habría que hacer una primera diferenciación importante entre la profundidad y la continuidad, ¿no? Que me parece que es importante. A veces esta idea de decir, bueno, nos vamos a sentar todos a hablar, ya predispone mal, porque sí, digamos, uno va con un planteo de seguramente va a haber algún reto, o te voy a decir algo, o claro, o se aleja eso de un tono cotidiano. Es, bueno, nos sentamos a hablar. Quizá abandonar eso por estos micro momentos de conexión que vos estás hablando, el de generar un espacio común de si nuestro hijo está jugando a un juego, sentarnos por lo menos a ver qué es, hacerle alguna pregunta sobre eso y que él empiece a hacer un tema, generar un código, generar una complicidad. Por ahí eso son 5 minutos, no es 3 horas de jugar al mismo juego. Totalmente. De hecho, digo, eso podría ser sí, una primera diferenciación, sí, ¿no? Entre lo profundo versus lo permanente, que por ahí va sobrevolando distintos temas, pero de una forma constante, ¿no? De hecho, se me vienen a la mente las películas de grandes productoras que trabajan esto del multitarget, múltiples audiencias, donde vos tenés un padre, un abuelo yendo con un niño a un cine o viéndolo por alguna plataforma, con distintos niveles de significación. No todos quizás se van a reír de lo mismo ni van a interpretar lo mismo, pero salen seguramente de esa situación, de ese cine o de ese sillón en la casa, teniendo algo sobre lo que van a conversar. Hay micro pistas o micro guiños para todas las edades. Eso perdura en el tiempo. O sea, ese espacio compartido, esa charla común, esa etiqueta, esa categoría, esa referencia a algo de esa película. Bueno, esos momentos para mí son súper especiales. No hace falta que sea todo el día, no hace falta que sea, pero tener ciertos puntos de encuentro, ciertos rituales de comunicación, si se quiere, ciertos momentos quizás de no pantalla, de atención plena. La escucha activa y la atención plena creo que son también dos grandes claves. Esto de que uno está siempre apurado, los adultos estamos siempre corriendo, y esto del famoso multitasking hace que estemos siempre, dame un segundito, espera, ahí te escucho, o sí, hablame, que te estoy escuchando, hablame que te estoy escuchando, y el chico viene y te muestra, y vos, ay, qué lindo, y 2 segundos, y por ahí eso podría haber derivado de una conversación, que de nuevo, no tiene que ser, todas las conversaciones no tienen que ser profundas, en todas las conversaciones no tenemos que dejar una huella, pero volvemos un poco a esto de
las narrativas y lo que vos dijiste al principio. Antes, no sé, se pintaban las cavernas o había los famosos cuentos o los mitos que enseñaban, ¿no? Estos discursos, estos relatos armados, ¿no? Pero con un fin: proteger, cuidar, orientar, educar, facilitar, generar herramientas en esos niños que después van a ser adultos, que van a estar tomando decisiones y que no solo van a tener que estar racionalizándolas, sino que van a tener que trabajar todo lo emocional que acompaña, ¿no?, a esa comunicación. Bueno, en la perspectiva emocional hay otro autor muy conocido de la semiótica y de la comunicación que suele decir que uno puede no comprender, pero igualmente generar sentido. Y esto que se plantea de manera teórica, yo no necesito entender las razones por las cuales mis hijos hacen determinadas cosas. Lo que no puedo hacer es negar que eso existe, y lo que no puedo hacer es negarme a entenderlo. Entenderlo no quiere decir compartirlo. Entonces, uno de los consejos habituales que se da en la consultoría en comunicación es decir, bueno, primero aceptar que te entiendo lo que te está pasando. Es decir, entiendo lo que te está pasando, y a partir de ese punto en común de entender ese problema, de que no te parezca una tontería, de que no te parezca una pavada, de que no pasa nada. Total. No, en la escuela me cargan por tal cosa. No le des bola. Todas esas cosas que muchos de nosotros hacemos, porque con los años transcurridos, la experiencia, uno se da cuenta que eso es efímero y pasa. En ese momento, para tu hijo, adolescente, niño, es un problema real y enorme. Entonces, partir desde el lugar del, bueno, sí, comprendo lo que te pasa, no lo niego, no lo descarto, no lo minimizo, y a partir de ahí sí puedo de alguna manera empezar a tratar de construir con vos un sentido nuevo sobre eso en esa conversación que vos estás hablando, ¿no? Total. Lo emocional tiene mucho impacto. Mucho más impacto que muchísimo lo informacional. Impacto. De hecho, los registros y los recuerdos tienen que ver con cuestiones vividas y vivenciadas, ¿no? Hay unos autores que escriben un libro muy lindo que se llama El cerebro del niño, que está específicamente directo, y ellos hablan de oportunidades de aprendizaje, ¿no? Las cosas que les van pasando a ellos, que ellos van viviendo, a veces con uno y a veces lejos de uno, son oportunidades de aprendizaje, son espacios de generación de sentido. Es esto que hablan quizás los teóricos de la comunicación, los ecosistemas culturales, o sea, son espacios para la mediación. Al principio la mediación va a ser mayor en términos de porcentaje, y después uno los va alargando confiando en que van adquiriendo las herramientas que necesitan para tomar y discernir y generar sus propios sentidos e interpretaciones. Quizás esto de los espacios de diálogo seguro es algo importante, esto de que ellos sientan que no todas las conversaciones son serias, que no todas las conversaciones son A o B, que hay un espacio de exploración que ellos aprenden de nosotros también aprendemos de ellos, y eso requiere, además de humildad, requiere escucha activa. O sea, requiere estar mirándolos, estar viéndolos, escuchar el tono de voz, qué les da alegría, qué les produce temor, las microexpresiones. O sea, el lenguaje es mucho más amplio que las palabras. Y eso implica que los adultos tenemos que estar más atentos, más activos. Tenemos que también tener paciencia. Quizás queremos como resolver, dar consejos, contarles lo que van a vivir, y a veces tenemos que reposar y también yo creo que faltan silencios en lo verbal y silencios de objetos. Estamos sin hacer nada y agarramos un dispositivo. ¿No? Empezar a tomar pausas. Bueno, hay una idea de esta gratificación inmediata de la que vos hablabas, que nosotros vemos tanto en nuestros hijos porque, claro, está menos escondida que en nosotros, pero en nosotros está funcionando igual. Es decir, esta idea de la música en todo momento, el dispositivo, el chequear, el abrir la pantalla, el tener la tele de fondo. Hay un tema con el aburrimiento que es un signo de la época, digamos, eso está claro. La comunicación tiene mucho para decir sobre eso, porque las distintas maneras en las que el marketing y la comunicación ha estudiado que es efectiva la distribución de información en este momento, produce un cambio cultural a su vez. Es decir, esto es como todo, ¿no? Generamos nuestra propia demanda o damos lo que las audiencias esperan. Es el huevo o la gallina, digamos. Y la diferencia, se me viene a la mente la diferencia entre la necesidad y el deseo. Quizás
el deseo es lo inmediato, lo rápido, lo que me resuelve, pero no necesariamente es lo necesario, claro, ¿no? O lo que esa persona, o lo que va a tener una duración de más largo plazo. Por eso estas cuestiones de las convivencias, esta famosa fragmentación de la que se habla, esta cuestión de volver al procesamiento, a perdurar. En creatividad se habla mucho de esta idea del aburrimiento. Sin aburrimiento no hay espacio a la creatividad. Si todo está ordenado, si todo está dispuesto, si todo está concatenado, si aprieto y obtengo, no hay espacio para generar innovación, no hay espacio para generar cosas nuevas, y la creatividad requiere incubación, requiere permanecer con un problema el suficiente tiempo como para no descartarlo y decir no es importante o no ir con la primera opción. Siempre dicen las personas que se dedican a la generación de grandes soluciones o a la resolución de grandes problemas, siempre dicen, hay que permanecer, hay que bancarse, perdurar, no tener la respuesta, no estar seguro de todo, esta cuestión de la no perfección, que es compleja, porque hoy hay altos estándares, porque esta sobreinformación también en muchos casos no es real, lo que sucede en las redes o lo que sucede, hay como parámetros que quizás son inalcanzables o muy ideales. Entonces yo creo que esto requiere la convivencia con los problemas, el no querer resolver, el dar lugar a los errores. Para terminar, Ana, porque ya estamos en el tiempo previsto, de alguna manera no hay que tenerle miedo al diagnóstico de que muy posiblemente nosotros hoy no sepamos prácticamente nada sobre gran parte del universo de intereses de nuestros hijos, porque eso también forma parte del circuito de distribución de la información hoy. Puede ser una persona que llena estadios y nosotros no sabemos ni que existe. No digamos, todo esto en el mainstream, cuando había una cultura mainstream, no existía. Todos sabíamos que quien llenaba estadios era tal o cual artista. Hoy no conocemos quiénes son. Pero ese diagnóstico, si bien nos puede inquietar, porque no conocemos y nos quedamos afuera de un mundo en el que ellos viven permanentemente, sí nos da la posibilidad de acercarnos sin prejuicios. Totalmente. De acercarnos sin prejuicios y empezar a conocer. Y el conocer siempre implica generar una mediación, que es quizá uno de los grandes conceptos de esta charla. La comunicación es mediar, no es trasladar información. Y en esa mediación construir una comunidad de sentido. Me parece que ahí, si nosotros lo pensamos en esos términos, el trabajo, si bien es arduo, se nos vuelve menos cuesta arriba, porque estamos construyendo una lógica común y no siento yo como padre la presión de tener todas las respuestas que no tengo sobre un mundo que no conozco. No, totalmente. Y también el entender que en esas conversaciones se está gestionando lo más importante, que es el vínculo. Esta cuestión relacional, esta cuestión vincular, que es de la comunicación. La comunicación genera sentido, pero también es una cuestión afectiva, genera vínculos. En esa intermediación y en esa interpretación, ellos también aprenden a gestionar sus propios vínculos. Entonces, es una oportunidad enorme para los padres de revisar, bueno, dónde estamos, dónde están, y de tener, para mí son multiversos, ¿no? Cada uno tiene sus propias cosas, pero tenemos un montón de cosas que podemos compartir, aunque sea con significados diferentes. Y es un aprendizaje continuo. Yo creo que eso también es parte de lo que nos sucede como padres y como sociedad. No es solo adquirir una nueva tecnología, es también saber cómo la podemos jugar a favor en términos de esa construcción familiar, ¿no? Y de esa cuestión de vincularnos entre nosotros para que después ellos se puedan vincular con otros. Gran desafío. Gracias a todos por habernos escuchado. Quisimos compartir con ustedes algunas ideas que la ciencia de la comunicación puede aportar a cómo repensar esta tarea tan compleja hoy de entendernos con nuestros hijos, para tratar de preservarlos también, para tratar de ayudarlos y hacer que ellos también nos ayuden a nosotros a entender un mundo cada vez más desafiante. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Seguimos con más de la Semana de la Familia. Invitamos ahora al doctor Manuel Gilabert, que es doctor en Administración de Empresas y docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, quien nos compartirá algunas claves de la educación financiera aplicables a la vida y al ámbito familiar. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gilabert y hoy, 14 de mayo, en el marco de la Semana de la Familia,
voy a compartir con ustedes la ponencia Claves de Educación Financiera en el ámbito familiar. Antes de iniciar, me presento brevemente. Trabajo como profesor e investigador en ciencias económicas en varias universidades y soy tesorero de una asociación civil. Me formé como contador, licenciado y doctor en administración de empresas y también realicé la licenciatura en educación religiosa en esta casa de estudios. Tengo, 10 años de experiencia como esposo y soy padre de 3 enérgicos niños. Voy a compartir entonces esta presentación, así vamos conversando sobre las claves de educación financiera en el ámbito familiar. Bueno, cuando pensábamos esta charla con el equipo, lo primero que se nos vino a la mente era tratar de dar algunos tips para organizar las finanzas en la familia. Y por ahí una pregunta que es anterior, pero que es fundamental, es ¿por qué? ¿Por qué hay que tener claves de educación financiera en el ámbito familiar? Entonces me pareció fundamental compartir con ustedes algunas bases de la educación financiera, que tienen que ver con las bases de la familia, en primer lugar. Y para eso, qué mejor que recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente a algunos puntos que recopilan obviamente las enseñanzas del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. En primer lugar, tenemos en el número 2203 este párrafo que dice que al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común y el de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, derechos y deberes. Ok, ¿y a qué hace referencia con estos derechos y deberes, no? Entonces, como padre siempre está bueno recordar el rol que en el que nos ha puesto Dios. Y lo primero es, recordar cuáles son los deberes de los hijos. Y dice el Catecismo en el número 2217. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer en todo lo que estos dispongan, para su bien o el de la familia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Esto parece algo, a veces innecesario, pero en la marea de ideologías y de ideas que andan dando vueltas en el mundo de hoy, de la mega comunicación y sobrecomunicación, a veces hasta nos pueden hacer dudar de si nosotros tenemos que escuchar y adaptarnos en todo a nuestros hijos y una cantidad de cosas que nos marean más que darnos un norte. En esto el Catecismo es clarísimo y dice, hijos, obedezcan a sus padres. O sea, no tengamos reticencia como padre a tomar el rol en el que nos ha puesto Dios y al pedir obediencia de nuestros hijos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como reubicarnos en dónde estamos en el rol de la familia. Hay una jerarquía y así es bueno que sea. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar las amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, ¿no? Cuando se van de la casa. Podemos ver bien en qué momento se da eso, ¿no? Pero en principio cuando se van de la casa. Pero no el respeto, dice, que le es debido, el cual permanece para siempre. En efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. El cuarto mandamiento, dice el número 2218, recuerda a los hijos mayores de edad, sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud en Marcos 7. Bien, esos deberes de los hijos, ¿sí? Hay más, pero traje este extracto para presentar. Y respecto de los padres, dice, los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Testimonian esta responsabilidad, ante todo, por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son normas, dice el Catecismo. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta
requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Esto me parece fundamental para entender por qué hay que administrar los bienes de cierta forma, por qué hay que tener cierta educación financiera, ¿no? Aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Sí, esto lo pone el Catecismo citando también a Centesimus Annus 36 de Juan Pablo II. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Y especifica el número 2228, durante la infancia, el respeto y el afecto de los padres se traducen ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales. ¿Sí? Atención que habla de físicas y espirituales. Bueno, justamente en el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus hijos a usar rectamente su razón y su libertad. Esto me parece fundamental para comprender que si nosotros como padres queremos ser fieles a este mandato de Dios y esta enseñanza de la Iglesia, bueno, obviamente necesitamos ver cómo proveemos esas necesidades físicas y espirituales, ver cómo enseñamos a nuestros hijos a estos elementos fundamentales de la libertad, requisitos de la libertad, que son la abnegación, el sano juicio y el dominio de sí. Bueno, bases entonces para entender la educación financiera, ¿sí? Que provienen del magisterio de la Iglesia y del Evangelio. Por otro lado, me pareció relevante presentarles varias investigaciones de los últimos años de distintos países respecto al impacto o al efecto que tiene la educación financiera empíricamente en los distintos años del desarrollo de la persona, ¿no? Entonces voy a empezar con un paper de Cruz Barba del 2018, en el cual encuesta a 244 niños de escuelas de México. Y los hallazgos que tiene esta investigación son que la familia es el principal agente educativo en temas de educación financiera, es la fuente más influyente, dice. Conceptos como el ahorro, la utilidad de los bancos, las decisiones de compras son aprendidas en el entorno familiar. La predisposición que encontraron de aprendizaje de los niños es alta, o sea, los niños muestran interés en aprender sobre temas económicos, específicamente en cosas cotidianas como comparar precios, como poder hacer procesos de compra. Y encontraron relación entre lo que observan los niños de sus padres y cómo ellos mismos hacen sus propias acciones. Es decir, si ven que los padres, por ejemplo, comparan precios y ahorran, es muy probable, hubo alta correlación con que los mismos niños comparen precios y ahorren. Esto era, digamos, previsible, pero, digamos, lo confirma el estudio, ¿no? Lo mismo con el conocimiento de las instituciones financieras, dice que se lo dan más la familia que la escuela, ¿no? Cómo funcionan los bancos y qué ventajas tienen. Si vamos a la parte de los jóvenes, Callejón Gil y Aguilera comentan que los jóvenes que dialogan sobre temas financieros con sus padres desarrollan efectivamente mayor interés y mejor comprensión sobre el manejo del dinero. También destacan que los valores que se aprenden en la familia son clave para que después los jóvenes y luego adultos tengan un manejo financiero ético. ¿Sí? Solidaridad, responsabilidad, integridad, confianza son claves para que después tengan un comportamiento ético. Y también reflexionan que la educación financiera es base del desarrollo sostenible. Una sociedad que tiene alta educación financiera se adapta mejor a las crisis, sabe qué hacer en contextos de crisis. Otra investigación de Morocho García y otros en 2023 atiende el tema del crédito universitario, ¿no? Entrevista a 60 familias de Ecuador que solicitaron créditos para solventar sus estudios y básicamente encontraron una relación directa entre el grado de educación financiera que tenían esas familias y el nivel de morosidad. O sea, las familias con menor educación financiera tenían mayores tasas de morosidad y por lo tanto, bueno, mayores intereses y todo lo que yo.
sea, también el impacto en los jóvenes. Si vamos a la parte de adultos, acá esta investigación de Araujo Guerrón, que podemos pensarla, digamos, enfocada en la familia, como los padres específicamente. Bueno, identificaron efectivamente muchas familias con analfabetismo financiero, en temas como el ahorro, el presupuesto, la inversión, el financiamiento. O sea, bajo nivel de conocimiento y de los temas y de las habilidades asociadas a esos temas, que genera básicamente riesgo de déficit presupuestario. Intentamos por déficit gastar más de lo que ahorramos, de lo que ingresamos, y sobreendeudamiento, ¿sí? Pedir más deudas de las que tenemos capacidad de después devolver. También detectaron falta de planificación financiera. La mayoría de las familias entrevistadas, digamos, en este estudio no llevaban un registro sistemático de ingresos y egresos, no llevaban un presupuesto, especialmente antes de adquirir deudas, lo que luego generaba alto riesgo de insolvencia. Bajo nivel de ahorro, o sea, la mayoría del ingreso lo gastaban en consumo, y solo un pequeño porcentaje de las familias reservaba para emergencias, ¿sí? Tenía un fondo para emergencias, para roturas, para imprevistos, etc. El 60% de los encuestados se sienten poco o nada satisfechos con su nivel de educación financiera, y el 78% tuvo retrasos en algún cumplimiento de sus obligaciones financieras. Y eso es terrible porque todo el sistema financiero tiene memoria, ¿no? Todo va quedando en el registro financiero, y cuando uno no es prolijo en cumplir sus obligaciones financieras, va perdiendo en las calificaciones internas de los bancos y de las distintas financieras puntaje que hace que después, cuando necesites un préstamo, o no puedas acceder a él o tengas que acceder a tasas más elevadas de lo que tendrías si hubiese sido más ordenado a la hora de pagar. Y si vamos a la etapa ya de los adultos mayores, hay un estudio en Argentina de 2020 de Pico y Maneiro que nos comentan que, bueno, efectivamente Argentina tiene bajo nivel de educación financiera. Esta es una encuesta que hace el Banco Central con otras consultoras. Y específicamente los adultos mayores, seguramente por un tema generacional, dice que tienen aceptables conocimientos de finanzas, pero grandes desafíos tecnológicos, ¿sí? Que tienen que ver con el acceso a las aplicaciones, al uso del mail y demás. Baja inclusión digital, concretamente. ¿Sí? Solamente el 17% de los adultos mayores accede a su cuenta bancaria por Internet. Bajo uso del correo electrónico y redes sociales, y el uso de las tarjetas de crédito y débito también es limitado. ¿Sí? Que en general el adulto se maneja más, el mayor se maneja más efectivo, o con más limitadamente en el uso de las tarjetas, ¿no? O con cheques algunos. El tema de esta investigación y vinculándolo con lo que veíamos al principio sobre deberes de los hijos, también tenemos que tener presente que nosotros como hijos tenemos responsabilidad de acompañar a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, en el uso de estas herramientas de finanzas digitales que están disponibles hoy en día. ¿Sí? Sin atosigarlos, sin volvernos locos, pero es deber nuestro, nos dice el catecismo, acompañarlos en estos momentos y en estos procesos. Finalmente, el último estudio que les traigo para compartir, y luego vamos a ir a distintas recomendaciones concretas, es de Gallego, Quinceno y otros, sobre la inteligencia financiera. O sea, ¿qué entendemos por ser inteligente financieramente? Bueno, dice la investigación que las personas tienden a asociar solamente como recurso financiero al salario, y la verdad es que es mucho más que eso, ¿no? La inteligencia financiera implica no solamente administrar cuánto ingresa, qué salario tengo, qué ingresos tengo, sino también cómo genero excedentes para invertirlos. Y esos excedentes implican no solamente cómo los invierto, sino cómo gasto razonablemente, ¿no? Cómo manejo también los gastos. O sea, no solamente administrar los ingresos, sino también los egresos, y luego de eso el ahorro y la inversión. También habla del concepto del estrés financiero, que surge cuando no se logra un equilibrio entre ingresos y gastos, lo que afecta tanto al individuo como a su entorno social y laboral. Importantísimo, pensemos en
una familia, un padre, una madre que están preocupados por cómo van a abonar un cierto deuda, una cierta obligación que tienen, eso traspasa el plano material. Nosotros como unidad de cuerpo y alma somos una sola cosa, con lo cual, así como cuando te duele la panza estás de mal humor, así cuando tenés un problema financiero también vas a estar de peor humor, y puede ser que eso afecte tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja, tu relación con tus compañeros, etc. Entonces, bueno, tener conciencia de que esto es importantísimo poder manejarlo, ¿sí? Poder evitar estar en situaciones de estrés financiero. Entonces, establecen categorías para identificar lo que serían la inteligencia financiera. La primera es el diagnóstico de la educación financiera, que es bien concreta, es qué nivel de conocimiento tengo sobre los conceptos y las herramientas financieras, ¿sí? Como las que estamos repasando y revisando y profundizando en esta breve ponencia. Después también competencias para la toma de decisiones financieras, ¿sí? Acá ya voy no tanto al conocimiento, sino a la habilidad para evaluar riesgos y oportunidades financieras, ¿no? A la hora de invertir o a la hora de tomar una deuda. Después la capacidad de generar ingresos, otro aspecto, ¿no? Poder, además del típico ingreso que tengo del sueldo o de los retiros de mi emprendimiento o la actividad que yo tenga, bueno, ¿qué otras fuentes de ingreso puedo llegar a generar? Sí, tengo ese departamento que lo tengo mucho tiempo sin alquilar, se puede hacer algo, tengo estas horas libres, se puede llegar a generar un ingreso ahí, tengo esta actividad que me gusta pero nunca la rentabilicé, se puede hacer algo, bueno, sí, capacidad para generar ingresos adicionales. O tal vez para capacitarse en una nueva herramienta y con eso generar mejores ingresos laborales. Bueno. Otro aspecto es la percepción de inseguridad y estrés financiero. Cada uno de nosotros tenemos distinto nivel de aversión al riesgo. Procesamos distinto al estrés financiero. Entonces, bueno, conocerse, ¿no? Si soy una persona que ante un pequeño rojo ya estoy muy preocupado, bueno, habla de la inteligencia financiera ser muy prolijo en ese caso. Si soy una persona que no me cambia el humor si sé que un par de meses no voy a tener trabajo, pero después sé que lo voy a conseguir y voy a estar bien financieramente, bueno, es distinto, ¿no? Conocer el impacto emocional y psicológico que genera el estrés financiero en cada uno. Y el último es un poquito más avanzado, tiene que ver con la capacidad de gestionar escenarios financieros complejos, por ejemplo, anticiparse a qué puede pasar en un cambio de gobierno en una economía, un cambio de política económica, un cambio de variables internacionales, lo que sea. Bueno, ya es un poco más difícil, pero bueno, es parte también de la inteligencia financiera conocer hacia dónde se mueven las variables macroeconómicas. Habiendo hecho este repaso entonces de lo que serían las bases de la educación financiera y algunas investigaciones que nos traen a la actualidad la importancia que tiene para los distintos momentos de la vida tener educación financiera, van aquí un set de recomendaciones concretas, tips prácticos para todos los días. La primera, aprender y enseñar. Como padres, como dijimos, es nuestro deber administrar adecuadamente los bienes. Para lograr estos deberes que nos establece el catecismo de poder brindar, proveer material y espiritualmente a nuestros hijos, y para poder, como hijos, ayudar y también a nuestros padres en cuanto sea posible. Entonces, necesitamos aprender tanto desde lo técnico, ¿sí? Cómo invierto, cómo ahorro, cómo me organizo, hasta desde lo moral, como lo que veníamos repasando del catecismo, ¿no? Para poder transmitírselo a nuestros hijos. Recordemos que ellos aprenden, como decían las investigaciones, por diálogo y también por imitación. Entonces, primer punto, que me parece buenísimo, es valorar lo creado como regalo de Dios, concretamente. O sea, Dios nos regala todo la naturaleza y la capacidad técnica para transformarla. Y por lo tanto, una conclusión sencilla pero importantísima, y parece una tautología y no lo es, los bienes son buenos. ¿Sí? A veces también en este mar de ideologías
nos pueden hacer creer que, bueno, que hay que vivir en la pobreza absoluta y que todos los bienes, todo lo que es material es malo. Bueno, a ver, una cosa es vivir en la pobreza porque tengo una espiritualidad de los San Francisco, y otra cosa es desordenadamente creer que los bienes son malos. Los bienes no son malos, son bienes, son buenos. Pero por supuesto tienen que estar ordenados al bien mayor, ¿no? Si a mí me encanta el dulce de leche, disfrutar tu cucharada de dulce de leche, está buenísimo, Dios se alegra también con eso. Ahora, si yo abuso del dulce de leche, voy a tener problemas de salud, voy a tener problemas de azúcar, voy a tener cierta adicción también, lo que me quita libertad. Bueno, todo bien es bueno en tanto esté ordenado al bien mayor, en mayúscula. Otro aspecto importante es administrar responsablemente. En el dominar la tierra, mandato del Génesis, nos recuerda a Dios que somos administradores de su creación, no somos dueños, nosotros somos los creadores. Entonces, bueno, de nuevo, es bueno que lo tengamos presente nosotros y que se los contemos a nuestros hijos y que lo conversemos con ellos, de que hay que administrar responsablemente de los bienes que tenemos a disposición. También practicar la moderación. Todo lo que se tiene puede ser un recurso para hacer el bien y para compartir con los demás. Y al revés, el exceso lleva a la avaricia o lleva a la superficialidad. Otro tip es compartir enseñando con el ejemplo. Los hijos, como dijimos, aprenden no solo de la palabra, sino de la imitación de sus padres. Entonces es bueno que nosotros como adultos les mostremos que la vida se resuelve no solo en el plano material, sino también en el espiritual. Compartir algo puede ser, entre muchas comillas, tonto desde el punto de vista material. ¿Por qué voy a despojarme de un bien que tengo? Eso es una pérdida de bienes, es materialmente poco conveniente. Claro, si la vida fuese solo material, claro, es una tontería. Ahora, si la vida también se resuelve en el plano espiritual, como dice el Evangelio, y como somos imagen de Dios, bueno, evidentemente ese compartir tiene un sentido mucho más profundo que el meramente material y tiene grandes bienes espirituales asociados. Entonces, acciones concretas que podemos implementar, más bajados todavía a tierra, serían ayudar a ahorrar a tus hijos, enseñarles a ahorrar, ¿sí? Tener una billeterita e ir poniendo un chanchito, algo, bueno, generar la cultura del ahorro. ¿Sí? Tal vez nosotros la hemos vivido, pero no sé si siempre la replicamos en nuestros hijos. Bueno, enseñar a ahorrar, aunque sea poquito, ¿sí? Aunque haya inflación, no importa, un poquito, después le enseñaremos la inflación. Comparar precios con ellos, ¿sí? Llevarlos al súper y comparar precios con ellos. A ver cuál de estos dos galletitas te parece que es mejor. ¿Por qué? Bueno, donar ropa, donar juguetes, donar comida, ¿sí? Enseñar a ser generoso. Decir, está delicioso, pero ya comí suficiente, ¿no? Que nuestros hijos nos escuchen practicar la moderación, el dominio de sí. Compartir tus chocolates, porque es muy fácil decirle a los chicos compartir tus golosinas, pero las golosinas tuyas no las compartís, ¿sí? O tus bienes no los compartís. Cuando ellos te piden cada bendita vez que vamos al supermercado, que nos piden llévame esto, puedo llevar pastillas, puedo llevar este juguete, bueno, decirles no con toda firmeza y con toda confianza. Formarlos en el dominio de sí. Es decir, no cada deseo interno que nos aparezca va a ser bueno. No. ¿Sí? Tener un no claro y firme. Pero tampoco desordenado, o sea, que cada tanto puedan disfrutar un gusto, ¿sí? Pero que no sea el deseo el que nos maneje, sino el que nosotros dominemos la tierra, ¿no? Y otro aspecto muy importante es que nos escuchen decir gracias Dios por este día, gracias por la comida, gracias, ¿sí? Enseñarles a ser agradecidos, de nuevo, no solo de palabras, sino de gente. Segundo gran tip, compartir con tu pareja los temas financieros. La dimensión financiera es fundamental en la familia. Y si vos pensás que vas a estar de acuerdo con tu pareja respecto de las finanzas, estás equivocadísimo. Absolutamente que es improbable que estés de acuerdo. Lo más común es que uno sea mejor ahorrador y que otro sea mejor gastador que el otro. Y ninguno de los dos en extremo es bueno. Los dos tienen mucho para aportar mutuamente. Si fuese por el gastador, la familia estaría en permanente crisis económica. Y si fuese por el ahorrador,
Los cumpleaños, los viajes, las vacaciones, la ropa sería una tristeza, estaría toda la ropa desgastada, rota. Los viajes serían, las salidas de vacaciones serían a la esquina. O sea, los dos tienen mucho que aportarse mutuamente y es importantísimo que esta dimensión de la pareja también se comparta, ¿sí? Con amor, con crecimiento, con criterios, formándose mutuamente, por qué es bueno esto, por qué es bueno aquello. Acá les traje un breve fragmento sobre el siervo de Dios Enrique Yo a su esposa Cecilia. Una carta que le escribe el 43, en un fragmento le dice: sobre la caridad, ten siempre presenta que todo lo que doy es como si lo dieras vos, ni más ni menos. Y en verdad es mejor aún tu participación, porque sos vos quien regula la administración de los fondos y no tener yo ningún mérito ni hecho nada para merecer esa entrada de dinero. ¿Sí? En este caso se comparten, digamos, uno es el que dona y el otro es el que ahorra, ¿no? Tercer tip es tener objetivos. Objetivo no planteado es objetivo no alcanzado. Si quiero ir de vacaciones, si quiero cambiar el auto, la casa, financiar los estudios, lo que sea, hay que plantearlo clara y decididamente en la pareja. Los recursos, ya sabemos, son limitados, por lo tanto hay que priorizar entre objetivos. A uno le encantaría hacer todo, obviamente, pero bueno, uno tiene que establecer una jerarquía de objetivos. Bueno, vamos por esto, y cuando vengan las ganas de comprarse tal otra cosa que va a emerger, que va a surgir, bueno, recordar a dónde estamos yendo y ver si vale la pena postergar ese objetivo que nos habíamos planteado. ¿Bien? Asociado a esto está el tema del presupuesto. Es indispensable conocer, al menos en rasgos generales, los ingresos y los egresos que tenemos como familia. No hace falta ser contador, pero por lo menos en general saber cuánto ingresa a nuestra familia por mes. ¿Sabemos ese dato? ¿Lo compartimos? ¿Lo tenemos claro? A veces hay mucho miedo a compartir entre la pareja. Bueno, a ver, ¿cuánto ingresa a la familia? ¿Y cuánto egresa? O sea, ¿en qué se va el dinero? Si bien es muy difícil tener un registro todos los meses de todos los gastos, rubro por rubro, organizadísimo, la verdad que no lo hacen ni las familias más profesionalizadas. Lo que sí podemos tener es una idea general, lo suficientemente precisa como para que no se nos escape un elefante por adelante de la casa y lo suficientemente flexible también como para que, bueno, si una cosita no la habíamos planeado, la podemos pagar, ¿sí? Bueno, con esa margen, ¿no? Por eso es importante tener en claro los tipos de gastos que tenemos y establecerse topes por tipo de gasto. Y bueno, mira, tanto va para el alquiler, tanto va para las comidas, tanto va para las actividades de los chicos, tanto va para ahorrar para las vacaciones, tanto para las roturas que va a haber en la casa, porque va a haber roturas. Y digo, sí, bueno, separate 50.000, 100.000, no sé, algo, separate por mes para las roturas, porque te aseguro que se va a romper, todo se rompe, ¿sí? En la casa. Un día va a ser la luz, el otro día va a ser el calefón, el otro día va a ser la heladera, el otro día va a ser la goma del auto, el otro día va a ser... ¿sí? Siempre algo se va a romper y si no lo tenés planificado, te va a sorprender y te va a hacer una crisis, con lo que implica eso, ¿no? Bien. Por otro lado, si queremos lograr un objetivo de compra, tenemos que tener ahorro. No hay forma de comprar algo sin ahorro. Bueno, hay forma, pero no son buenas, ¿no? O sea, la otra opción es el endeudamiento con lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, ingresos tienen que ser superiores a los egresos, aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito, no hace falta ahorrar 10 millones de dólares todos los meses. Estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno, no importa. Al nivel de ingresos y gastos que tenga cada familia, se puede ahorrar. Un tip para mantener a raya los gastos es usar siempre la misma forma de pago, por lo menos de algunos gastos. Por ejemplo, todas las compras de comida hacerlos con una determinada tarjeta de crédito o con una determinada tarjeta de débito. Los viajes con otra, la ropa con la billetera de Mercado Pago, etc. Eso si tengo medios digitales o tarjetas. Y si me manejo en efectivo, porque mis ingresos son efectivos, bueno, trabajar con sobres, ¿no? Este es el sobre de la cuota del colegio, este es el sobre de los gastos de comida, este es el sobre, bueno. Entonces, si bien va a pasar en algún momento que un sobre va a estar vacío,
También debería pasar en otro momento que un sobre quedó con más plata de la que yo había planificado originalmente gastar. Entonces, eso te va a hacer entrar en conciencia de cómo van evolucionando los gastos y no vas a tener sorpresas a la hora de administrar tus ingresos y gastos. ¿Sí? Bien. Pero principio fundamental, algo de ahorro tiene que haber. Poquito, mucho, pero algo. ¿Sí? Si no estoy teniendo nada de ahorro es porque no estoy administrando bien mis consumos. Tengo que ajustar algo de los consumos. ¿Sí? No hace falta hacer esto de que, bueno, no, como yo no tengo muchos ingresos, todo se me va. Bueno, es relativo, digamos. Siempre se puede gastar un poquito menos en algo. Bien, o se puede generar un poquito más también. Nunca ahorrar en efectivo. Principio número 5, el dinero quieto se descompone, ¿sí? Como poner una madera enterrada en el jardín, después de un tiempo no vas a encontrar nada ahí. Bueno, el dinero en efectivo pasa lo mismo. ¿Por qué? Por la inflación. Mucha, poca, mediana, no importa el momento del país que estés viviendo. Si vos tenías dinero y esperas un mes, al finalizar el mes, por el aumento general en el nivel de precios, vas a poder comprar menos cosas que antes. Por lo tanto, el dinero quieto es literalmente dinero que se descompone, que se desvaloriza. ¿Y cuál es la solución? Hacer algún tipo de inversión. Simple. ¿Sí? No tenés que ser un experto en finanzas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Sexta recomendación. Atención a las cuotas. Comprar en cuotas es endeudarse. A veces uno tiene la falsa ilusión de que comprar en cuotas es comprar. No, comprar en cuotas es no pagar. Es relegar el problema para el futuro. No existe la cuota sin interés. Otro tema con las cuotas, ¿no? ¿Cómo que no existe? No existen las cuotas sin interés. Porque si un negocio te dice, mira, tenés 10, 15% de descuento en efectivo o 3 cuotas sin interés. Bueno, entonces no eran sin interés. Si yo pago en efectivo, tengo ese precio. Entonces, por pagar financiado, por pagar a futuro, tengo 15%, 10%, ¿no? En este caso, por ejemplo, si te dice el 10% de descuento del contado, significa que en 3 meses te están cobrando un 3%, un 10% de interés, o sea, un 3% de interés mensual. En algunos casos es buena idea, por ejemplo, cuando vos pensás que la inflación que va a haber en ese periodo es menor a la tasa de interés que te están cobrando, bueno, ok, ahí puede ser conveniente. O si no tenés ninguna otra forma de comprar eso y sabes que es algo que lo vale, no sé, tenés que cambiar, suponete, el motor del auto, no sé, tenés que cambiar el calefón, tenés que cambiar la heladera, y bueno, no tenés de golpe 1 millón de pesos para gastar de golpe, bueno, ok, ahí puede ser una buena idea, pero siempre planificando los pagos, ¿sí? Ojo con las cuotas. La 7 es, pero para grabarse a fuego, jamás pagar el mínimo de la tarjeta. Nunca. Pagar el mínimo es lo mismo que decir pedir un préstamo a tasa carísima. Las tasas de interés de pago mínimo de la tarjeta son de las más caras del mercado. Casi cualquier otra cosa que pidas de préstamo es más barata que eso. ¿Sí? Tienen costos financieros altísimos. Entonces, si vas a comprar con tarjeta, pagá el resumen entero. ¿Sí? Si no llegás, pedile plata a alguien y te aseguro que lo que le pagues a ese alguien de interés va a ser menos que lo que te va a cobrar la tarjeta si no pagás el total de la tarjeta. ¿Sí? Principio fundamental, nunca pagues el mínimo de la tarjeta. ¿Sí? Acá me van a venir a buscar a Amex, Master, que me van a decir, pero es verdad, digamos, ¿sí? Nunca paguen porque es una de las formas más caras de endeudarse que tenemos. Como el recontra último recurso. Y la 8 y última de mis recomendaciones para esta breve jornada es invertir los ahorros, ¿sí? Fundamental, tiene que ver con la que habíamos visto de la inflación, de que el dinero quieto se desvaloriza. Siempre tenés que tener algún tipo de inversión. Es decir, bueno, yo no sé mucho de inversiones, ¿qué hago? Mirá, lo importante es hacer algo. Vamos a ir a las más básicas que todos deberíamos conocer. De poco riesgo y en general de corto plazo. Menos rentable, o sea, que te va a dar poca rentabilidad, pero que te va a dar alta disponibilidad son los fondos comunes de inversión de renta fija. Qué difícil es ese nombre, no son una pavada. Se llama fondo común de inversión simplemente porque uno le da dinero al banco, el banco lo va invirtiendo y si vos en algún momento necesitas ese dinero lo pedís. En cualquier momento lo podés pedir y al mismo día, son de mayor liquidez, o a lo sumo al día siguiente lo tenés.
y mientras tanto te va generando un poquito de interés. Por ejemplo, la billetera de Mercado Pago, ¿vieron que uno le pone activar rendimientos? Bueno, eso es un fondo común de inversión. Uno le presta, le deja usar al banco ese dinero que uno tiene depositado, pero con la condición de que si uno lo necesita, lo retira. ¿Bien? Entonces, no es muy alta el rendimiento que te da, es poquito, pero algo de la inflación te cubre. Es mucho mejor que no haber hecho ese fondo común de inversión. ¿Sí? Depende del banco, se llaman distintos, fondos FIMA, superfondos, superahorro. Bueno. Otra opción que es más rentable pero menos disponible es el plazo fijo. El plazo fijo es, le doy el dinero al banco, pero por 30, 60, 90 días, lo que yo decida, no lo puedo tocar ese dinero. Está en manos del banco. Cuando termina el plazo, el banco me lo devuelve a mi cuenta. En ese caso, la tasa que voy a cobrar ya la sé de antemano, el riesgo es bajísimo y básicamente es más rentable que lo que te va a dar un fondo común de inversión. Te va a dar más ganancia por tasa, pero tiene la desventaja de que vos no disponés del dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos hago? Bueno, depende. Si vos tenés 1 millón de pesos que sabés que no lo vas a usar para nada durante 6 meses, haz un plazo fijo, no lo tengas en fondo común de inversión. Ahora, si vos tenés, no sé, 300.000 pesos dando vuelta por ahí en tu billetera, que no sabes si gastarla, no gastarla, la saco, la dejo, bueno, mientras tanto tenerla en fondo común de inversión, porque por lo menos te va a generar algo que te va a ayudar a cubrirte de la inflación de ese periodo. Y otra opción, que también es de alta liquidez y de bastante buena rentabilidad, pero tiene un poquito más de riesgo, son los títulos públicos. ¿Sí? Los títulos públicos son bonos del Estado. ¿Sí? También en cualquier aplicación del banco uno puede comprar títulos públicos y venderlos en cualquier momento. En general, el plazo de compra y venta es de 24 horas, entre que uno lo compra y lo vende, tiene el dinero disponible 24 horas. Y es otra forma que suele ser un poquito más rentable que las dos anteriores. También es de alta liquidez, por esto que les digo, de 24 horas, pero a veces los títulos públicos tienen un poquito más de volatilidad, ¿sí? Suben un poquito más de precio, bajan un poquito más de precio, no son tan estables y predecibles como lo son los anteriores. Y si uno ya quiere hacer una inversión de más largo plazo, sabe que tiene un ahorro, no sé, todos los meses, supónganse, por esfuerzo logro juntar $200. Quiero comprar, no sé, para cuando mis hijos sean grandes, un departamentito. ¿Qué hago con $200? No llego. No, bueno, con 200 no, pero con 200 a lo largo de 8 años, epa, capaz que sí. Entonces, ¿qué hago con esos $200? Bueno, sí, ya sé que es una inversión de largo plazo. Lo que conviene en general son inversiones de mayor plazo, por ejemplo, instrumentos de renta variable como acciones, FTs, índices bursátiles, etc. Si uno no tiene mucha idea, a veces el índice bursátil es una de las mejorcitas porque es el promedio de cuánto cotizan todas las acciones de bolsa, no es una que justo subió o trabajó. Pero bueno, pero de nuevo, esto es para largo plazo, ya habría que formarse un poquito más, pero es una buena idea. Bueno, entonces de nuevo, prohibido tener los ahorros quietos, aunque sea un plazo fijo o un fondo común de inversión, y después, bueno, ir evaluando otras opciones de inversión también. Para cerrar, y no perdernos de vista, no perdernos en el plano material, les traje estas 2 citas del Evangelio. No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de su justicia y todo lo demás se les dará por añadir. ¿Sí? Para jerarquizar entonces los bienes espirituales por sobre los materiales. Y segunda cita de Timoteo, la primera carta de Timoteo, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos nada podremos llevar. De nuevo, recordar que todos los bienes que tenemos son importantes, son lindos, Dios nos los regaló, pero nuestra vida no está para los bienes, sino que los bienes están para nuestra vida. Recordar la dimensión desproporcionada que tenemos en valor nosotros respecto a los bienes. Bueno, estimados, espero que les hayan sido de utilidad estas reflexiones. Les deseo muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Y bueno, continuaremos en esta jornada, en esta semana, disfrutando de las distintas ponencias y de distintos aprendizajes que tienen
cada uno de los ponentes para compartir con nosotros. Muchas gracias y me despido. Para cerrar la jornada de hoy, tenemos el aporte de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad y del Departamento de Formación Humanista. En esta ocasión, el licenciado Guillermo Salinas nos presentará una breve comunicación titulada "Donde florece la identidad de la familia según Edith Stein". Bienvenido, licenciado. Saludos a todos, mi nombre es Guillermo Salinas, soy profesor de la Facultad de Humanidades en el curso acerca de Edith Stein y del Departamento de Formación Humanística en las materias de Ética e Introducción a la Filosofía. Y en representación de ellos les comparto esta comunicación para esta Semana de la Familia y espero que se disfrute. Bien, pensamos en compartir algunas reflexiones a partir de la figura de Edith Stein y su pensamiento. Edith Stein es la patrona de la Facultad de Humanidades de la universidad, así que vamos a presentar esta comunicación que hemos titulado "Donde florece la identidad, la familia según Edith Stein". Vamos por ello. Bien, ¿quién fue? Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, fue una santa judía que nació en una familia de origen judío y estudió psicología y filosofía. Esto en Alemania a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En filosofía es la carrera que ella obtiene el doctorado, siendo una de las primeras mujeres en Alemania en obtener el doctorado en filosofía. Y entre sus intereses estaba el abogar por los derechos de las mujeres, el promover el desarrollo de la pedagogía de su tiempo y también la política, un terreno en el cual al menos contribuyó con su labor intelectual. Edith tuvo un periodo de ateísmo en su juventud, cercano a su adolescencia, pero luego optó por bautizarse en la Iglesia Católica, después de haber conocido el cristianismo, sobre todo también gracias a su contacto con compañeros de la universidad, docentes y demás personas cristianas con las que interactuaba en su día a día, sobre todo en su etapa de universitaria. Trabajó Edith como docente, no tuvo la oportunidad de hacerlo como docente universitaria, ya que en ese momento no era posible por ser mujer. Luego no le fue posible por su origen judío durante la época del régimen nazi en Alemania, pero sí fue docente en estudios de nivel medio y lo que eran los estudios para el magisterio, ¿no? Para la enseñanza luego. También fue conferencista, fue investigadora y fue traductora. Edith manejaba muchos idiomas, por eso también pudo hacer varias traducciones que eran primeras traducciones de ciertos pensadores cristianos en Alemania. Luego, cerca de sus 40 años, Edith entró al Carmelo como monja, decidió ser monja carmelita, y luego en 1942, habiéndose trasladado a Países Bajos para refugiarse, fue capturada por la Gestapo y luego fue martirizada en Auschwitz, en el campo de concentración. En 1998 fue canonizada y después declarada copatrona de Europa por el Papa en su momento, Juan Pablo II. Bien, en su autobiografía ella pone especial hincapié en la familia, porque esta autobiografía lleva como título Acerca de la vida de una familia judía, lo escribe en 1932. Y la intención del escrito es hacer frente al avance de la ideología antisemita del totalitarismo en Alemania. ¿Qué quería Edith? Bueno, ella quería hacer pública la vida íntima de su familia, que estaba conformada en torno a los valores religiosos de su pueblo y a los de la sociedad alemana a la que servían con su labor familiar. En este sentido, la familia para Edith Stein se conformaba de esta manera y debía hacerse pública su vida íntima para justamente quitar de los ojos comunes la visión negativa que estaba viendo respecto de las familias de origen judío. Ahora nos vamos un poquito hacia atrás. Estábamos en 1932, cuando Edith ya es adulta. En su juventud,
Edith se propuso distinguir filosóficamente cuáles son las agrupaciones sociales que existen. En este sentido, ella quiso entrar a una cátedra universitaria y para eso tenía que presentar un escrito, una investigación, y lo hizo acerca de los grupos sociales. En este texto ella tenía la pretensión, gran pretensión, de fundamentar filosóficamente la psicología y la ciencia del espíritu, que hoy podríamos también llamar sociología. En este sentido distinguía tres tipos de grupos sociales que nos van a servir para comprender qué es la familia para Edith Stein. En primer lugar, la masa es una agrupación impersonal y anónima donde las personas se ven influenciadas por fuerzas externas y pueden experimentar un sentimiento de anonimato. En este grupo social los individuos se vinculan entre sí no por lo que poseen en común, sino por contagio. En ella, en la masa, se transmiten ideas, impulsos y sentimientos, pero estos provienen del anonimato. De esta manera no se ejerce el poder de decisión y de pensamiento como sujetos libres, sino que se transmiten infundadamente ideas y creencias sin base alguna. Estas ideas y creencias son después asumidas por otros sin tener un motivo ni una experiencia personales propias de estas, y luego son nuevamente compartidas, estableciéndose estas ideas compartidas por contagio como el único lazo vincular entre los individuos. Los individuos, en la masa, están distanciados y no velan por ningún objetivo o fin en común, a menos que un fin les sea impuesto para la obediencia. Esto, de alguna manera, Edith lo veía en las distintas ideologías políticas que se transmitían en su época. Hoy podríamos quizá también relacionarlo con las fake news y las nuevas modalidades de compartir información. Luego estaba la sociedad, segundo grupo, que se define por la coexistencia, el existir con otros, y el intercambio interpersonal. La sociedad tiene una estructura más formal y regulada. La masa es más informal, más desregulada, tiene menos forma, digamos. Pero la sociedad también cuenta con mayor distancia vincular entre los miembros que pueden o no conocerse. En la masa hay aún más distancia, en la sociedad hay una mayor distancia respecto de lo que será el tercer grupo, que es la comunidad. Bien, en la sociedad cada individuo trata a otro como objeto, como alguien de quien es importante obtener respuestas que sean un medio para conseguir los fines propios. En este sentido, la sociedad no vela por los fines de los individuos, mientras que los individuos sí velan por sus propios fines. Por tanto, la sociedad vela por un fin que trasciende a los individuos sin asumir en ese fin los fines particulares de cada individuo. En este sentido, por la distancia vincular, el conocimiento, los valores, los deseos y las prácticas de la sociedad no se comparten tan estrechamente, sino que en una misma sociedad hay variedad de ellos. Esto demuestra que la sociedad se apoya en relaciones que son comunitarias para poder existir y que hacia ese tipo de relaciones debe tender. Es decir, la sociedad debe tender a relaciones más estrechas, relaciones comunitarias. Bien, ahora, el último grupo es la comunidad, que en verdad es el primero, digamos, de lo más pequeño a lo más grande. La comunidad es la agrupación social que se caracteriza por la unión íntima y personal entre individuos, donde cada uno se siente responsable de sí mismo y también de la comunidad. Dice Edith que, como un organismo, todos velan por el bien común, pues advierten que los fines de la comunidad son los fines propios también. Comparten, por eso, un mutuo conocimiento entre sí, es decir, los miembros se conocen unos a otros. No así en la sociedad y mucho menos en el caso de la masa. La comprensión del mundo, los valores y los deseos que han experimentado los miembros en su vida son luego transmitidos entre unos y otros. Por la solidaridad interna de la comunidad, la comprensión del mundo que posee cada individuo, así como los valores, los deseos y las prácticas, son apropiados por cada miembro según su forma de ser, según su identidad. De esta manera podemos hablar de conocimientos, comprensiones del mundo, valores o deseos o prácticas comunitarias, es decir, que son compartidas por los individuos y que cada individuo lo va apropiando a su modo particular. Ahora bien,
para que una comunidad florezca, es necesario que florezca lo individual de cada miembro y también lo que va más allá de cada individuo. Esto quiere decir que en la comunidad, como ambiente, se ofrecen las oportunidades para que cada individuo pueda desarrollar su más propio modo de ser. Solo así puede desarrollarse también la comunidad como tal. Es decir, que cada individuo requiere obtener de la comunidad aquello que necesita para desarrollarse según su propia identidad. En este sentido, será mejor comunidad aquella que provea a sus individuos de lo que necesitan, y de la misma manera, será mejor comunidad porque en el desarrollo de los individuos se desarrolla la misma comunidad también. Bien, aquí presentamos una imagen de la madre de Edith Stein, Auguste Courant. Auguste causó en Edith Stein una gran influencia, fue una persona muy importante en su vida porque fue una mujer dinámica e inteligente, de gran temperamento, convicción y entereza, algo que Edith se apropió. Auguste tenía gusto por la literatura, los idiomas y deseaba que el mundo académico fuera alcanzado por sus hijos, siendo sus dos hijas más pequeñas, Else y Edith, quienes pudieron finalizar estudios en la universidad. Auguste era respetuosa de las religiones, pero estaba formada en los valores y el culto propios del judaísmo. También provenía de una familia extensa y amorosa. Ahora bien, Auguste enviudó siendo aún joven y desde ese momento se dedicó a la educación de sus 7 hijos y a llevar adelante el negocio familiar. A este negocio lo hizo prosperar con determinación y dedicación. En este sentido, era una mujer que llevaba adelante sus empresas, ¿no? Y lo hacía más allá de los obstáculos que se pudieran encontrar. Esto marcó también la personalidad de Edith. A su pesar, Auguste despidió con amor a su hija cuando ésta ingresó al Carmelo, diciéndole: "El Eterno te asista". Podemos ver que esto es de gran influencia en Edith. Y ahora veamos cómo Edith comprende lo que es la familia. Bueno, si tenemos en cuenta los 3 tipos de agrupación social que describe Edith en su escrito, ya en su época de juventud, podemos también comprender cómo entiende a la familia como comunidad en sus escritos ya de adultez, hacia la década del 30, en que escribe para distintas comunidades eclesiales, tratando de colaborar con el entendimiento de lo que es la formación y el desarrollo humanos. Bien, la familia constituye una de las comunidades duraderas y estrechas junto al pueblo, el Estado y la Iglesia. Esto lo dice en Fundamentos Teóricos de la Labor Social de Formación, de 1930. En este escrito recupera un texto de una encíclica del Papa Pío XI, Representanti in Terra, de 1929, y afirma: "La educación es necesariamente un trabajo de comunidad, en el que se ven implicados las comunidades del orden natural y sobrenatural, en cuyo interior se desarrolla el ser humano". ¿Cuáles son estas comunidades? Las mencionadas anteriormente, las que se apuntan unas a otras en su mutua necesidad para el cumplimiento de su deber del desarrollo humano. ¿Qué quiere decir que se apuntan unas a otras? Significa que se exigen, se requieren, se reclaman unas a otras y además tienden unas hacia otras. La familia tiende hacia el pueblo, hacia el Estado y hacia la Iglesia. Y estos reclaman a la familia como comunidad para poder establecerse en sus valores, en su comprensión del mundo, en sus deseos, en sus prácticas, en la estrechez de los vínculos entre sus miembros. Bien, digamos ahora algo más respecto de la familia y cómo lo comprendía Edith. Individuo y comunidad no son algo acabado, están siempre haciéndose, en vía de desarrollo. En la familia, el niño viene a la existencia, a través de ella recibe su ser, bajo su custodia y protección va creciendo mientras con los otros, es decir, los adultos, piensa, siente, obra. Es decir, viven en comunidad, aprenden a pensar, sentir y obrar.
Es fundamental esto de pensar, sentir y obrar, la formación del pensamiento, la formación del sentimiento y la formación ética son para Edith de gran valor. Esto se adquiere en la comunidad porque el niño se va apropiando de aquello que su comunidad le va proveyendo, pero se apropia de ello según su propia identidad, según su propio modo. No todos nos apropiamos de los valores y de los conocimientos de nuestra familia, de los pensamientos de nuestra familia, de la misma manera. Entonces el niño crece como miembro de la comunidad, pero al mismo tiempo, también como individuo, pues la naturaleza individual que trae consigo al mundo comienza a hacerse sentir, vive y se ocupa en los actos que él realiza en y con la comunidad. Es decir, sus acciones éticas, su mismo vivir, va haciendo que sea manifiesta la identidad particular de ese niño. Por eso, dice, le confiere su característica personal, lo que Edith Stein también llamaba peculiaridad personal, su especificidad, su propio y particular ser que se conforma y se desarrolla en la comunidad, pero que aún así nace y brota en sí con una particularidad especial, el ser su propia identidad. Nosotros podemos ver las consecuencias de la caída, hablando del pecado, en todas las comunidades humanas, si actualizamos su sentido originario y lo confrontamos con la actual configuración media de las comunidades. Ya en ese momento Edith era crítica de la situación de las familias, de los pueblos, ¿no? Las problemáticas que habían en la sociedad de su tiempo. Ahora queremos llevarlo a cabo aquí para las comunidades que juegan un papel especial en la labor social de formación. Es decir, comprender cuáles son las consecuencias del pecado y del mal en este tipo de comunidades. Familia, pueblo, iglesia, escuela. No solo toda comunidad en general, sino cada tipo especial de comunidad es querido por Dios y tiene su propio sentido en relación con la humanidad. Y es que, aún en la situación del pecado y los problemas que trae el mal en la vida de las comunidades, cada comunidad se va conformando de un modo en particular, con una propia identidad comunitaria, también porque ese es el lugar, según Edith, que tiene en relación con la humanidad en su totalidad. Es decir, la identidad comunitaria es también querida por Dios, así como la identidad personal dentro de la comunidad es querida por Dios. El carácter orgánico de la comunidad en ninguna parte es más clara que en la familia. Esto afirma Edith, teniendo en mente todo aquello que mencionaba, la estrechez de los vínculos en la familia y la posibilidad de que la familia sea providencia para que cada individuo desarrolle y florezca en su identidad en medio de esa comunidad tan importante y primera, ¿no?, que es la familia. Muchísimas gracias y un gran saludo para todos. Muchas gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy. Continuamos trabajando con la intención de visibilizar a la familia como eje integrador de los saberes de nuestra universidad, conscientes de que la familia fortalece la dignidad de la persona humana y constituye realmente una esperanza para soñar y trabajar por una sociedad mejor. Con esa esperanza afrontamos esta Semana de la Familia 2025. Muchas gracias.